comida, pero para el derecho y para la legislación no se refiere ni se limita al tema de alimentos igual comida. El tema de alimentos es mucho más amplio, ahí lo vamos a ver en el artículo 278, pero realmente el derecho al alimento es una facultad. Ahí tenemos una definición del maestro Rogina Villegas, que es una facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, ¿ve? Para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio, en determinados casos, ¿verdad? El parentesco por consanguinidad, pues está, con el parentesco por consanguinidad vamos a ver un orden de prestación de alimentos y también nace del matrimonio porque el cónyuge inocente tiene derecho a alimentos también cuando no ha dado ningún motivo o causal para la separación o el divorcio, y también nacen del matrimonio con el parentesco de afinidad. Dentro del derecho de alimentos vamos a encontrar dos elementos personales: el alimentante, que es la persona obligada a proporcionar alimentos, y el alimentista, que es la persona beneficiada con los mismos. Entonces veamos ese artículo 278. Ahí vamos a ver que repito, cuando hablamos de alimentos no se refiere solamente a la comida. Se refiere a la educación, se refiere a la salud, se refiere a la vivienda, se refiere al vestuario y a todo lo que es indispensable para el sustento. ¿Alguien que quiera leer el 278, por favor? Sí, Flor María. Y Javier, ya te voy a dar otro, ¿viste? 278. Flor María va a leer. Flor María Soria. Javier, entonces hágame el favor. ¿O qué pasaría aquí? Sí, si Sí, no, vaya. ahí va. Ahí la Entonces, señal, permitan, ¿la señal está bien, compañeros? pues sí, yo Sí, veo todo Por el normal. momento sí. sí, bueno, hay 50, gracias. Hay 57 conectados y solo contestan 3, ¿verdad? Para variar. Javier Rodrigo, hágame el favor, 278. Ok, Gracias. artículo 278, concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Muchísimas gracias. Vean ahí, es necesario que tengan ahí su resaltador. Gracias, Javier Rodríguez. Vean, nos indica que comprende todo lo que es indispensable para el sustento. Habla de la habitación, o sea, la vivienda, habla del vestido, de la asistencia médica, o sea, la salud, y también de la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Aquí se está refiriendo entonces a los alimentos de las personas menores de edad, pero vamos a ver también quiénes están obligados a proporcionarse alimentos. De aquí de la definición podemos entonces deducir sus características principales. Pues ya vimos, de acuerdo al artículo 278, que son indispensables. De acuerdo al 279, vamos a ver que son proporcionales. Y en el 282 encontramos que son irrenunciables, intransmisibles, inembargables. En el 283 encontramos que son recíprocos y en el 287 encontramos que son exigibles. Uy. Bueno, repito, del 278 ya vimos que son indispensables. Veamos por qué son proporcionales. ¿Alguien que quiera leer el 279, por favor? Stephanie, hola Stephanie. Y Javier Rodrigo para la próxima. Javier Rodrigo, lees después el 281, por favor. Stephanie, muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Hola. Artículo 279. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe.
y serán fijados por el juez en dinero. Al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando, a juicio del juez, median razones que lo justifiquen. Ok, muchísimas gracias, Stephanie. Vean lo importante. Nos indica que los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias, o sea, monetarias. ¿De quién? De quien los debe y de quien los recibe. Y el juez pues los fijará en dinero, ¿verdad? Pero también se le puede permitir, el juez también puede permitirle que los preste de manera diferente, o sea, en especie. Por ejemplo, a veces fijan una pensión en dinero de 5,000 quetzales, pero también puede fijar una pensión, por ejemplo, en donde el padre se haga cargo del pago del colegio de los niños todos los meses, inscripción, útiles, etcétera, además de la cantidad de 1,000 quetzales. Le puede ir sumando para irle integrando su pensión alimenticia a favor de los hijos menores de edad. También todo es proporcional. ¿Por qué? Porque depende de las circunstancias personales y pecuniarias, tanto del alimentante como del alimentista. O sea, no se trata solo de pedir, pues, no se trata solo de pedir. Tenemos que comprobar qué tanto ingreso tiene el alimentante y qué tantos beneficios va a recibir el alimentista. Entonces, proporcionales, complementarios, recíprocos. Veamos el 283. Hay 55 Yo lo conectados. leo si quiere. Vaya, por favor, Javier Rodrigo. Solo Stephanie y Rodrigo están en clase. Bueno, dale, mijo. Artículo 283. Personas obligadas. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y a la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Ok, entonces vean, ¿quiénes están obligados a proporcionar, gracias Javier, a proporcionar alimentos? Ya vimos entonces que no es solo el papá, que no es solo la mamá, ¿verdad? Sino que están obligados recíprocamente. Cuando decimos reciprocidad es porque va en ambos lados, para uno y para el otro, ¿verdad? Recíprocamente a darse alimentos. ¿Quiénes? Los cónyuges. Ella o él, ¿verdad? No está diciendo la cónyuge o el cónyuge. Los cónyuges, bueno. Los ascendientes, ¿quiénes son los ascendientes? Muchas no están en clase. Los padres. Los padres, ok, gracias. Los descendientes. Los hijos. Los hijos y los hermanos. Ahora bien, ¿en qué casos procede que los alimentos los proporcionen los abuelos paternos? ¿Esa obligación en qué casos la puede cubrir los abuelos paternos? Vamos a ver, ya lo leímos. Cuando el padre, por circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos. Y la madre tampoco pudiera hacerlo. O sea, el padre por alguna circunstancia personal y pecuniaria se encontrara en la imposibilidad y la madre tampoco pudiera hacerlo, entonces obliga, porque si no puede el padre, lo hace la madre. Si no puede la madre, lo hace el padre. Pero si no puede el padre ni la madre, entonces la obligación corresponde a los abuelos paternos, ¿verdad? Ok. Algo desmotivados y todo, y después piden revisión. A propósito de la revisión la voy a proporcionar, se las podría dar el jueves, pero esta semana tenemos clase virtual y muchos estamos finalizando programa. Entonces, a los que solicitaron su revisión, se las voy a dar el lunes. Tienen examen ustedes, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces, el lunes a las 5 de la tarde voy a estar en la coordinación y allí yo ya tengo sus exámenes ubicados, entonces ahí les voy a dar la revisión, ¿de acuerdo?
el lunes a las 5 de la tarde en coordinación. ¿Entendieron? Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Bueno, antes de que se me olvide, les voy a pedir un favor. Aunque hayan 66, por ejemplo, ya hay conectados, que vean bien sus notas hoy, y yo les cuento el miércoles por qué, el miércoles a la hora del examen, hoy. Entonces, ahí cuando terminen las clases de hoy, revisan su nota y lo apuntan ahí cuánto de nota tiene, por favor. Y la revisión, repito, el lunes a las 5 de la tarde. Bueno, entonces, solo en estos casos, cuando el padre no lo puede hacer de acuerdo a sus posibilidades personales y pecuniarias han disminuido, ¿verdad? Y también la de la madre, entonces esa obligación va a corresponder a los abuelos paternos. ¿Qué caso podría ser? Puede ser, por ejemplo, que padre y madre sufran un accidente de tránsito y se vean en imposibilidad en lo que se recuperan de trabajar, de quedar sanos, en fin, a esas circunstancias se refieren como por ejemplo. Ahora bien, la obligación de proporcionar alimentos se origina básicamente por la ley. Ahorita estamos viendo, vimos en el artículo que acabamos de leer, en 283, quiénes están obligados a proporcionar alimentos. También se puede otorgar mediante un testamento y también se puede celebrar un contrato. Ahí lo tienen en el artículo 291 del Código Civil. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás casos en que por ley, por testamento o por contrato se tenga derecho. ¿Ya? Alimentos salvo lo pactado o ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se trate. El derecho de alimentos que provenga de contrato o disposición testamentaria no perjudica en ningún caso la preferencia que la ley establece en favor de los parientes del obligado. El trámite en cuanto al derecho de alimentos existen en la actualidad. Existen juzgados pluripersonales de primera instancia de familia con competencia específica únicamente para procesos de pensiones alimenticias aquí en el municipio y departamento de Guatemala, ¿verdad? De acuerdo también a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, en el artículo 7 tenemos que el juez puede indicar una pensión provisional. Si ustedes no proporcionan alimentos, por favor, no se vayan a confundir que por deuda no hay prisión. No, esta es una obligación, es un derecho que tiene el menor de edad. Entonces, si ustedes no proporcionan alimentos, van a cometer un delito que se llama negación de asistencia económica. Hay otro delito, el incumplimiento de deberes de asistencia, que lo tenemos regulado del artículo 242 al 245, pero del Código Penal. Por favor, quiero que tengan bien claro, ahí en su guía 88, les hice en cuadros para que vean así el orden del artículo que acabamos de leer, que es el 283. En primer lugar, para que nos quede claro que el derecho de alimentos que el derecho de alimentos es recíproco, es decir, van en las dos vías. Repito, no es única y exclusivamente del padre, no es única y exclusivamente de la madre o de los cónyuges, ¿verdad? Entonces, ellos están obligados. Recuerden, uno de los fines del matrimonio, el auxilio recíproco, ¿verdad? Además de la convivencia. Entonces, en primer lugar, los cónyuges, en segundo lugar, los ascendientes. Ya vimos que nuestros papás, ¿verdad? Ellos nos pueden demandar para que les proporcionemos una pensión alimenticia, lo mismo nuestros hijos y también nuestros hermanos cuando son menores de edad. Recuerden que si están en estado de interdicción, también nos pueden solicitar el cumplimiento de esa obligación. Y por último, tenemos ahí que cuando el padre y la madre, lo que acabamos de leer, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no se encuentren en la posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos
y la madre tampoco, pues esa obligación va a corresponder a los abuelos paternos, pero solo en ese caso, ¿verdad? O que el papá haya sufrido algún problema, por ejemplo, y tenga que ser declarado en estado de interdicción, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede cuando hay un solo alimentante? Ya sabemos que el alimentante es la persona obligada. Bueno, hay una persona obligada, pero tiene varios alimentistas. ¿Cómo va a ser él para cubrir todas esas obligaciones? Pues vean, esa solución nos la da el artículo 285, siempre de nuestro Código Civil, cuando dos o más alimentistas, fíjense, o sea, varios alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona, o sea, hay un solo alimentante y esta no tuviera fortuna bastante para atenderlos a todos, entonces hay un orden. En primer lugar está el cónyuge, a su cónyuge. En segundo lugar, ya los descendientes más próximos, sus hijos. Particularmente pienso que debe ser a la inversa. Primero los hijos y después el cónyuge. ¿Por qué? Porque el cónyuge es una persona capaz que puede trabajar, ¿verdad? Pero los hijos, mientras sean menores de edad, no, y hay que cubrirles todas sus necesidades para el sustento, todo lo que es indispensable. Y luego, pues según la ley, hasta en el numeral 3, ya tenemos a los ascendientes en el grado más próximo, que son los padres, y por último a los hermanos, ¿verdad? Ahora, vean esta otra posibilidad. Si los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge o varios hijos sujetos a la patria potestad, o sea, no han cumplido los 18 años, pues el juez, atendiendo a las necesidades de uno y otros, determinará la preferencia de la distribución. Es el juez quien les va a indicar entonces en qué forma van a ser distribuidos, en qué forma van a ser distribuidos los alimentos, ¿verdad? Porque no es solo también, recuerden que hay proporcionalidad y no es solo de pedir y que el otro dé, no, no, no. Hay reglas básicas dentro del derecho de alimentos que deben cumplirse. Y especialmente, pues debe respetarse el interés superior del niño, ¿verdad? Porque el niño es una persona menor de edad, está en formación y necesita entonces de todos los cuidados y protección, ya sea de carácter moral, pero también de carácter material. Los niños, yo ya se los dije en clase, los niños necesitan comer, ir al colegio, instruirse, vestirse, ir a sus chequeos médicos, ¿verdad? De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño también. Y del Código Civil, que no obstante, haber entrado en vigencia desde 1964, miren qué completo es ese artículo 278 del mismo, en donde nos determina el que comprende en su totalidad el derecho de alimentos. Luego tenemos, ya vimos de dónde se origina, de un contrato, ¿verdad? Ya lo vimos, del testamento por la ley. Ya vimos también ese famoso artículo 283, en donde nos indica quiénes son las personas obligadas. Ahora bien, ¿y cuándo te finaliza la obligación alimentaria? Puchi, ya hay 72 conectados, pero nada que ver. No están. Cuando ya son mayores de edad. Bueno, cuando ya se es mayor de edad, pues es una forma, gracias, en que finaliza, ¿verdad, Flor? Pero ahí tenemos dos artículos, el 289 y el 290. ¿Cuándo va a cesar la obligación de proporcionar alimentos? Bueno, por la muerte del alimentista, ¿verdad? O sea, del beneficiado también. El alimentante es el obligado. Segundo, cuando aquel que los proporciona, ahí ya vamos con el alimentante, se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad del que los recibía, o sea, ya cumplió sus 18 años. Tercero, en el caso de injuria,
falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe prestar, ¿verdad? Son delitos contra el honor, están imputándole al alimentante algún delito, que ha cometido algún delito y lo están difamando y haciendo, y encima de eso pidiéndole alimentos, tampoco como que no es grato, ¿verdad? No, es una ingratitud la que se está cometiendo en contra del alimentista, perdón, en contra del alimentante, porque es el alimentista quien lo está atacando. Cuarto, cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas. Quinto, si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Este es un numeral que ya no está vigente. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación ya no está permitido que las personas menores, ya no está permitido el matrimonio entre personas menores de edad o con personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, repito, ya no está permitido el matrimonio entre menores de edad, por lo tanto, este numeral ya no está vigente. Se recuerdan, ¿verdad? Que ya en los matrimonios con personas menores de edad no están permitidos. Luego tenemos, sí, ese es del 5, y luego tenemos en el 290, tenemos cuando han cumplido 18 años, tal y como lo dijo una compañera, a no ser que se hayan habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción. Obviamente ya tenemos conocimiento que la patria potestad inclusive se prolonga, ¿verdad? Y no digamos el derecho de alimentos. Y cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta esa misma edad, ¿verdad? Con un bien que sea para ese niño o niña, por ejemplo, y que sea con esa condición, que sea para su pensión alimenticia, una cosecha que tengan cada año. En fin, pueden también, como el juez les puede permitir que se señale no solo en dinero la pensión alimenticia, sino que también de otra forma, que sería esta cuestión en especie. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Porque perdonen que los interrumpa, pero ¿tienen alguna duda? No, Por el momento no, licenciada. Bueno, miren pues, entonces sí me da tiempo de terminar el otro punto. Mientras el comercial, ¿verdad? El lunes a las 5 de la tarde en la coordinación voy a dar la revisión de examen a quienes lo solicitan, pero yo les dejo de tarea a partir de hoy que por favor chequeen su nota. Ahí yo les voy a contar por qué. Vean su nota en el cuadro oficial, por supuesto, y después vamos a platicar. Como estoy ahorita en comerciales, pues no olviden que tienen que leer su ley de adopciones y también la ley del RENAP, por favor. Gracias. La ley del RENAP y la ley de adopciones. Yo les voy a subir a su plataforma Classroom todos los materiales, los que ya fueron evaluados en el segundo examen parcial y los que van a ser evaluados para el final, así como sus guías de lectura, así que dan constancia, ¿no? Pero no olviden que todos los materiales ustedes los tienen porque con la colaboración de los amigos enlaces, entonces se han enviado a sus grupos de chat de WhatsApp que como que lo miran más rápido o no sé qué pasa, pero la cosa es que se mantienen en el chat. Bueno, pero eso no importa porque para eso es. Entonces, pero como les repito, siempre lo voy a dejar en la plataforma Classroom, por si tienen alguna duda, pues lo pueden consultar ahí. También aprovecho para indicarles que para el examen final que se realizará de mañana en 8. En primer lugar, no olvidemos que es miércoles, no nos vayamos a confundir porque ya estamos programados. Yo en mi caso, por ejemplo, estoy programada que para martes y jueves es civil, ¿verdad? Pero no, ustedes empiezan el lunes 20 con sus exámenes finales, que es lunes, el día que voy a dar la revisión, y el miércoles 22
que es el examen de civil, no lo vayan a olvidar. Con ustedes los voy a tener a las 3 de la tarde, por favor, ¿oyen? Porque uno siempre se equivoca, o por lo menos yo me he equivocado. No sé si ya aparece el calendario en la página, compañeros. Aún no, Sí, licenciada. licenciada. Ya, ¿Perdón? licenciada. Ya aparece, licenciada. ¿Ya aparece en la página, Guillermo? ¿En la página de la facultad? Sí, licenciada. Sí. Ah, bueno, yo voy a chequear más tarde porque no aparecía. No aparecía. ¿Ya chequearon los demás? ¿Alguien dijo no? No sé. ¿Alguien dijo que no? No quisiera confirmar porque unos dicen que sí y otros que no. Yo revisé ayer en la mañana. Ya después ya no revisé. Si ya aparece, entonces ya estamos debidamente notificados. El licenciado ahorita acabo de revisar la página y ya aparecen. Ya aparece, Luis Pedro. Muchas gracias. Bueno, entonces gracias Luis Pedro. Entonces para nuestro examen final, filiación, patria potestad, tutela, alimentos que estamos viendo ahorita y también patrimonio familiar. Leyes de adopción, Registro Nacional de las Personas, y obviamente el Código Civil, y hay como 5 artículos que deben de leer de la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, que es la famosa Ley PINA, ¿verdad? ¿Van entendiendo? Y Sí, licenciada. licenciada. Licenciada, gracias. Sí, licenciada. Ya, disculpe, ¿podría repetirlos? Así se los envío al grupo. Disculpe. Fíjate que yo lo voy a enviar también, pero ¿dónde estás? ¿Quién me habló? Yo, Stephanie. Stephanie. Ah, va. Stephanie, mira, pues yo se lo voy a enviar también, pero si querés, ¿verdad? Filiación, patria potestad, tutela, alimentos, patrimonio familiar, ley de adopciones, ley del Registro Nacional de las Personas, Código Civil y ley PINA, pero solo los artículos, son como 5 artículos. Ahí en la guía están los artículos que tienen que leer, ¿de acuerdo? ¿Ya Gracias, licenciada. para servirte. Pasemos ahora al otro tema, el patrimonio familiar. El patrimonio familiar, compañeros, tiene características muy especiales. Ubiquémonos a partir del artículo 352, creo que es, veamos. Porque fíjense, sí, 352. Fíjense que el patrimonio familiar, en primer lugar, tiene características especiales. Ya vamos a ver por qué. Tiene características especiales. Tiene 2 misiones importantísimas. ¿Cuáles son? La protección de la familia y el sostenimiento del hogar. Ah, bueno, pero ¿en qué consiste? Ahí vamos. Fíjense que a través del patrimonio familiar, ustedes pueden destinar un bien o más bienes, pero ya vamos a ver cuáles son los requisitos para constituirlo en patrimonio familiar. Vean lo que les estoy diciendo. Van a destinar uno o más bienes para constituir un patrimonio familiar. Constituir. No es solo decir, ah, bueno, aquella finca es mía, ¿verdad? Y así dicen en el registro de la propiedad y es patrimonio familiar. No, no, no. Hay que constituirlo. Para constituirlo, pues obviamente hay que continuar con un trámite que se hace en la vía voluntaria y que lo pueden solicitar ante un juez competente, pero también se puede tramitar en sede notarial, o sea, en una forma extrajudicial. Nosotros tenemos ahí una definición doctrinaria, es un conjunto de bienes pertenecientes al titular de ellos, que se distingue del resto de su patrimonio por su función y por las normas que la ley dicta en su protección. De acuerdo al artículo 352 del Código Civil, ahí tenemos, en primer lugar, es la institución, el patrimonio familiar es la institución jurídico-social, esa es la naturaleza jurídica, ¿vean?
institución jurídico-social, por la cual se destina uno o más bienes, ¿para qué? A la protección del hogar y sostenimiento de la familia, ¿ya? Como recae sobre bienes, y si estos son bienes inmuebles, pues debe ser inscrito en el registro de la propiedad, no lo olvide. Ahora bien, vamos a ver ahorita, de acuerdo a la ley, que hay un valor máximo para el momento de su constitución, que en el artículo 353 nos indica cuáles son los bienes sobre los cuales puede constituirse patrimonio familiar. No es así nomás. En el patrimonio familiar encontramos 3 elementos importantes. El personal, pues, está integrado o se constituye por las personas que deciden su creación y los beneficiarios, ¿verdad? Porque lo pueden constituir los padres, pero también puede ser constituido por un tercero que tenga interés en proteger a la familia, ¿verdad? Hay un elemento patrimonial, ese se integra por los bienes que se destinen a un patrimonio familiar. Y el elemento procesal, pues se refiere a las formalidades procesales, o sea, al trámite que debe de agotarse para para cumplir con todos los requisitos y así constituirse un patrimonio familiar. ¿Sobre qué bienes se puede constituir? Veamos el artículo 353. En primer lugar, las casas de habitación. Vean ahí el 353. Hay 75 conectados, pero no sé si están realmente conectados o están almorzando. Entonces, las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales, vean el 353, y comerciales, que sean objeto de explotación familiar. No olviden los dos objetivos del patrimonio familiar: protección de la familia, sostenimiento del hogar. Entonces, pueden constituir el patrimonio familiar siempre, oigan ahí, que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada en este capítulo. Ah, bueno, ¿y cuál es esa cantidad máxima? De acuerdo al artículo 355, son 100,000 quetzales. Valor máximo del patrimonio. No puede establecerse patrimonio familiar que excede 100,000 quetzales, pero en el momento de ¿qué? De su constitución, ¿verdad? Y cuando el valor de los bienes afectos haya sido inferior a dicha suma, pues puede ampliarse hasta llegar a ese valor, o sea, los 100,000 quetzales, sujetándose la ampliación al mismo procedimiento que para su constitución. Bueno, 100,000 quetzales en el momento de su constitución, no lo olviden. Les hablaba de las características. Como esos bienes ya tenemos bien claro que tienen dos objetivos principales, que es la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Pues precisamente por eso, de acuerdo al artículo 356, esos bienes que se destinan en patrimonio familiar van a tener características muy especiales. Vean ahí, los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, no los vamos a poder dividir. Inalienables, no los vamos a poder transmitir. Son inembargables y no pueden estar grabados con hipoteca o garantías mobiliarias si es para bienes muebles, salvo el caso de servidumbre, que es un derecho real que le permite hacer algunas cosas, lo vamos a ver. A excepción de ese caso, el patrimonio familiar no debe estar grabado, ¿verdad? A eso se refiere entonces ese artículo 356. Ahora bien, las clases. Pues hay un patrimonio familiar voluntario que se da cuando las partes están de acuerdo en constituir un patrimonio familiar. Ahí lo tienen en el artículo 354. Solo puede fundarse un patrimonio para cada familia. Vean el 354. Por el padre o la madre, ¿verdad? Sobre sus bienes propios
o por marido y mujer sobre los bienes comunes de la sociedad conyugal. Y también lo puede constituir un tercero, mire, a título de donación o legado, ¿verdad? Este es en el caso del voluntario. Ahora bien, también está la constitución de un patrimonio familiar en forma forzosa. Ahí la tienen en el artículo 360, en donde está regulada la obligación de constituir patrimonio familiar. ¿En qué caso? Pues, de acuerdo a este artículo 360, cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por su mala administración o porque los está dilapidando, o sea, malgastando, ¿verdad? En forma indebida, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. Esa es la forma judicial, ¿verdad? Ahí el juez ordenará entonces que determinado bien, como hay que cumplir con el monto de los 6,000 quetzales en el momento de su constitución, entonces expondrán las partes que existe peligro, por la mala administración que están haciendo los bienes. Ya sabemos que la ebriedad consuetudinaria, el uso indebido de drogas y estupefacientes son, entre otros, las causales. ¿Qué obligaciones tienen los beneficiarios? O sea, la familia que va a gozar de esa protección del patrimonio familiar. Pues vean, de acuerdo al artículo 358, pues los miembros de la familia beneficiaria están obligados, en primer lugar, a habitar la casa. Vean ahí. 2, o a explotar personalmente el predio agrícola, ¿verdad? O la industria o negocio establecido, salvo las excepciones que el juez permita temporalmente por motivos justificados. Bueno, pero están obligados, porque si no no habitan la casa, no explotan personalmente los beneficios del predio agrícola o industria, entonces eso significa que no tienen necesidad de constituir ese bien en patrimonio familiar. ¿Quiénes pueden constituir patrimonio familiar? Bueno, el padre o la madre sobre los bienes propios, pero también el marido y la mujer sobre los bienes comunes de la sociedad conyugal. ¿Se acuerdan de los regímenes económicos del matrimonio? También Sí, un tercero, gracias, también un tercero cuando es a título de donación o legado. Y deben tener claro que solo puede constituirse o fundarse un patrimonio familiar por familia, ¿verdad? Ahí todo eso lo tienen en el 364. ¿Cómo se constituye? Es lo que hemos comentado. Lo pueden hacer en forma judicial o extrajudicial. Judicialmente, pues acudimos ante un órgano jurisdiccional competente y extrajudicialmente, de acuerdo al decreto 5477, pues se puede realizar en la vía notarial. En cuanto al patrimonio familiar, también es bien importante que tomen en cuenta que el representante legal de la familia, o sea, los padres, serán los encargados de la administración del patrimonio familiar y representante de todos los beneficiarios, ¿verdad? Que son los hijos. La Procuraduría General de la Nación va a intervenir en la constitución, en la extinción o en la reducción del patrimonio familiar de acuerdo al artículo 368. Y como les decía al inicio, si se trata de bienes inmuebles, pues obviamente tiene que ser inscrito en el registro de la propiedad. ¿Cómo se extingue el patrimonio familiar? De acuerdo al artículo 363, que aquí te lo tenemos, pues el patrimonio familiar se extingue cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos, o sea, 18 años. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. ¿Por qué? Ya vimos entonces que ahí van a demostrar que ya no tienen necesidad.
3, cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. 4, cuando se expropian los bienes que lo forman. Y 5, por vencerse el término por el cual fue constituido. ¿Por cuánto tiempo podemos constituir patrimonio familiar? ¿Quién sabe? ¿Por cuánto tiempo lo podremos constituir? ¿Quién quiere leer el 364? Despierten, mucha. Hay 76 conectados. Luis Pedro otra vez y Stephanie otra vez. Hay una persona. Vamos a ver, Stephanie, quién es la otra persona para darle oportunidad, porque solo ustedes han leído. Solo Luis Pedro, Esther. Ah, hola, Esther. Ya había. Hola, licenciada. Hola. A ver, también Esther siempre participa. ¿Me haces favor de leer el 364, Esther? Ahí pongan atención, vamos a leer por cuánto tiempo se puede constituir el patrimonio familiar. Adelante, Esther. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Artículo 364. El patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Sí. Vean, pues, yo espero que hayan puesto atención. Gracias, Esther. Bueno, ¿por cuánto tiempo? Esa es la pregunta. Acabamos de leer ese artículo 364. El patrimonio a término fijo. ¿Qué término debe comprender ese patrimonio? A ver si pusieron atención o están durmiendo, almorzando. ¿Qué están haciendo? La siesta. ¿Por cuánto tiempo? El término Por menos de indispensable. 10 años. Permítame, voy a dar la palabra. ¿Quiénes van a hablar? Darling, tú ibas a hablar y Catherine después. Darling Galvez, ¿usted iba a hablar? Ah, sí, licenciada, dijo por el término, yo escuché por el término menor de 10 años. Por el término menor de 10 años. Darling. Darling. ¿Sí? Entonces, ¿por cuánto tiempo puede constituirse un patrimonio familiar? Por menos de 10 años. Menos de 10 años, ¿segura? ¿Sí? Bueno, léame el artículo entonces, por favor. Darling, lea el artículo. Sí, licenciada. Lea el artículo para ver si es cierto lo que usted está diciendo. Muy bien, artículo 364. El patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse el patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Bueno, y entonces, ¿cómo quedamos? ¿Puede constituirse un patrimonio familiar por menos de 10 años, Darling? No, Darling. licenciada. No, ¿verdad? Ajá. Va, por eso quería que volviera a leer el artículo, porque usted estaba diciendo al revés la respuesta. Vean ahí, hay dos situaciones. Pongan atención porque ya ven, pues ustedes están leyendo y no se dan cuenta de lo que leen. Y eso pasó mucho en el examen. Seleccione la respuesta que es falsa. Falsa, o sea, la incorrecta. Pero decía, seleccione la respuesta falsa. Si usted selecciona la respuesta falsa, está respondiendo correctamente, tiene 2 puntos.
pero subrayaron la correcta y como habían 2 correctas en un mismo ítem porque era de 3, entonces ahí, ¿verdad? Por eso es que pidieron la revisión. ¿En qué quiero aterrizar? En que no leen y menos leen las instrucciones de un examen. No leen las instrucciones del examen. Otros empezaron y respondieron primero las verdaderas. Después se dieron cuenta que había que elegir la falsa. Entonces también encierra en un círculo la falsa. Si ustedes encerraron las verdaderas, las falsas y todo, entonces, ¿qué respondieron? Esa respuesta tiene 0, ¿verdad? Porque no pueden haber 3 respuestas en un mismo ítem. Entonces, la moraleja es lean instrucciones, lean aunque se enojen. Este artículo 364 comprende 2 aspectos bien importantes. En primer lugar, nos indica que el patrimonio familiar a término fijo debe comprender que el término indispensable, ¿para qué? Para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad. Si hoy constituye un patrimonio familiar y el más chiquito de la familia tiene 3 años, ¿por cuánto tiempo debe constituirse ese patrimonio familiar? Vamos a ver. Stephanie. Cuando cumple la mayoría de edad, licenciada. ¿Cuánto tiempo? No cuándo. ¿Cuánto tiempo? 15 años. 15 años, va. Miren ahorita en este ejercicio tan pequeñito, ¿por cuánto tiempo? Y responden otra cosa. ¿Cuánto tiempo? Entonces, porque no están poniendo atención y así les pasó en el examen. Entonces, les estoy diciendo la moraleja y todavía no. Si el chiquito tiene 3 años, ¿por cuánto tiempo va a constituir ese patrimonio familiar? Ya Luis Pedro nos dijo 15 años. ¿Por qué? Porque nos está indicando la legislación que es el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad. Bueno, esa es una parte, pero ahí hay un gran punto y coma, que para eso son los signos de puntuación. Pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Pensemos que hay un niño, un adolescente que tiene 15 años en este momento que se constituye el patrimonio familiar. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a constituir? Piensen bien la respuesta, lean su artículo 364. Hay un adolescente de 15 años. ¿Por cuánto tiempo? Sí, 10 años. 10 años. No puede constituirse por un término menor de 10 años. ¿Y si tiene 17 el adolescente? Igual por 10 años. Igual por 10 años. ¿Por qué? Porque nos está indicando, pero, punto y coma, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. En ningún caso menos de 10 años. ¿Entendieron eso? Sí, licenciada. Ah, bueno. Sí, En teacher. ningún caso menos de 10 años. Y si es a término fijo, ese término debe comprender el tiempo indispensable para que el menor de la familia llegue a sus 18 años, ¿verdad? Si tiene 2 años, pues 16 años. Pero si tiene 17 años, 10 años. Bueno, ¿lo entendieron? Espero que sí. Ya entonces ya vimos cómo se constituye, cómo se extingue, cuáles son sus objetivos principales, básicos, ¿verdad? Protección de la familia, sostenimiento del hogar, debe ser constituido ya sea en forma judicial o en forma extrajudicial. Hay un monto para el momento de su constitución. ¿De cuánto es ese monto? 100,000 quetzales. 100,000 quetzales en el momento de su constitución.
Y ya vimos entonces que hay obligaciones de los beneficiarios para el tema del patrimonio familiar. ¿Tienen alguna duda los 4 que oyeron mi clase? No, Sí, licenciada. todo No, claro. licenciada. Guillermo, licenciada. ¿tú ibas a hablar? Sí, licenciada, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho. Una duda, licenciada. Usted había mencionado en la última clase presencial acerca de un cuestionario sobre lo de la ley del RENAP. No sé Y, si lo va a subir todavía. y no, usted no estuvo al principio de la clase. ¿Qué dije al principio de la clase? No tan al principio, sino que en los comerciales. A ver. Dijo que había que leerla, pero había hablado de una guía más o menos igual a la de la ley de adopciones. Vaya, ¿y qué dije? A ver, quién puso atención cuando les dije ahora en el comercial que iba a subir? Juliana, por favor. Usted dijo que todo el material lo iba a subir en Classroom para que quedara constancia. Exactamente. Y les dije que iba a subir hasta el segundo parcial, que ustedes ya evaluaron, que se los envía a su chat, todos esos materiales, y que iba a subir el material. Entonces, Guillermo, hay que poner atención, porque falta esa guía conceptual, y hasta el jueves es la última clase, se supone, ¿verdad? Entonces, pongan atención, ya vieron, estoy dando la instrucción y todavía tienen duda. Ahí se va a subir. Y también por el sistema del WhatsApp. A mis enlaces, yo, eterna gratitud, me han ayudado bastante. Muchísimas gracias. A los 74 que dicen que están conectados, 4 son los que ponen atención, siempre los mismos son los que leen, ¿verdad? Entonces, por favor, lean. Guillermo, ponga atención. Estén pendientes, yo les voy a subir. Cuando termine la clase, chequeen su nota, por favor. Quiero que tengan bien claro cuál es su calificación. Nos vemos entonces el lunes para los que han solicitado su revisión, el día miércoles para el examen final y el jueves que ya verán en su plataforma todos los materiales, incluyendo la ley del RENAP, obviamente el cuestionario, ¿verdad? Y el de la adopción que ya se los di desde la semana pasada. Muchísimas gracias, hasta pronto, éxitos. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Buenas tardes, Buenas tardes. licenciada. Feliz tarde.